Bueno, ahí vamos. Qué bueno que te tenemos acá. Gracias por abrirme la puerta de tu casa. Por Eh, favor, querido. Qué grande, Recalde. Bueno, escúchame, me gustaría tratar de entender cómo es desde tu lado la visión de esta pandemia y qué tenés para decir que siempre es distinto a lo que escuchamos. ¡Wow! ¡Qué compromiso! Eh, Porque es difícil escaparle a ciertos lugares comunes en los que inevitablemente uno cae. Porque, en definitiva, las frases de autoayuda en este momento sirven, ¿no? Tal Para poder cual. pasar una situación tan traumática. En rigor, a mí no me cambia demasiado. ¿Por qué? Porque suelo quedarme encerrado en casa escribiendo o editando. Lo que sí me cambia es hacerlo eso ahora con mi hija y con mi mujer. Ya es un punto distinto al que estaba acostumbrado. Paradójicamente tengo menos tiempo libre porque desde lo personal decidí convertirme en una suerte de, y disculpa el anacronismo, de macho de la cueva para cuidarlas sin que ningún peligro las ponga en riesgo. De verdad, entonces me encargo de las compras, obviamente de cocinar, de lavar y de esas tareas que habitualmente hacía, pero ayudado por mi mujer. Ahora decidí que soy yo quien va a llevarlas adelante. Vos sabés Esa es mi que forma de, digamos, de protegerlas. en, Pero en lo que respecta a una respuesta para todos no la tengo más que invitar a algo que se llama paciencia y tratar de no melancolizarse demasiado, porque en definitiva la humanidad ya pasó por experiencias similares y siguió. Eso debería ser nuestro estandarte. Si salimos de otras pestes y de situaciones aún incluso más angustiantes, vamos a salir de esta. claro, tal cual. Vos sabés que a mí me pasa algo parecido y ya no es te ayudo mi amor, es ayúdame a mí con las cosas de la Claro, casa. ¿Eh? Porque antes claro, era dale, te doy una mano y hoy no, viste, dame una mano a mí, digamos, ¿no? Y ayer me claro, pasó claro. algo bastante particular porque yo tengo tres bebés y una de las bebitas estaba fastidiosa, viste, por cosas de los bebés. Y tenía la otra que también estaba fastidiosa. Entonces este debe ser la veinteava entrevista más, 25 entrevistas que hago de argentinos en todo el mundo y viviendo en esta crisis. Disculpame que están gritando acá, pero forma parte. Y teniéndola una a UPA Sí, sobre la mano izquierda, que es un bebé, ¿no? Empecé a hacer todas las cosas que hacía siempre, pero con la mano derecha, ¿sí? Porque es la más práctica, porque yo soy diestro. Y yo estuve algunos meses en la India, ¿sí? Y me acordé de que lo que los hindúes comen con la mano izquierda. Y entendí por qué. Porque hice todo, fui al baño, todo con la derecha. Y dije, claro, claro, la claro. izquierda, la izquierda es Por la eso, preservada. claro, por eso es absolutamente insultante al otro si vos lo saludás con la mano, digamos, con la mano derecha, con la que habitualmente haces todas esas Claro, cosas claro. que, bueno, están en las antípodas de el tema de, bueno, tratar de ser lo más higiénico posible a la hora de comer, digamos, ¿no? Y es interesante lo que marca, claro, Tal claro, sí, cual, y sí, eso sí. me da la pauta de ¿por qué no damos la mano izquierda, que es la más limpia que tenemos? ¿Por qué no damos, por qué no entramos antes a un lugar en vez de hacer entrar a la mujer? ¿De dónde Bueno, por ahí salió esa sí, damos idea? esa mano que también usamos para otros menesteres para contarle al otro que no somos tan limpios, como puede presuponer, ¿no? Lo cual estás avisándole, no está mal. Mirá, te doy esta mano, sabés que esta mano la uso para otros menesteres. El que avisa no traiciona. Claro, mirá que yo vengo manchado también, ¿eh? No Claro, me idealices. No está todos mal, tenemos, sí. todos tenemos un muerto en el placar, ¿no? Claro, y por lo menos te están avisando de entrada, no es poco. Así que bueno, esto de usar la derecha, ¿no? Cuando veníamos, bueno, estábamos más juntos cuando hace muchos años que nos conocemos, ¿no? Sí, claro, Para que la por gente suerte. que no te conoce, vos sos una persona que trabaja con el humor, pero al mismo tiempo sos un productor de cine, sos un escritor, sos guionista,
y productor de tus propias creaciones, ¿no? Me acuerdo de algunas películas y alguna que participé, muy divertida, la invasión de los martianos, ¿no? Sí. ¿Cómo venís pensando en alguna creación nueva producto de esta invasión de martianitos microbios martianos que nos invadieron? Mira, sí y no. Me pasa lo siguiente, quise, pero todavía no me llegó una manera distinta a la mente, para hablar sobre este tema. Lo que estoy haciendo es amasando una idea de la siguiente forma. Yo cuando escribo generalmente tomo el siguiente camino. Divido la obra en capítulos. ¿Por qué? Porque cuando me enfrento al monitor, lo que no quiero es tener esos momentos de vacilación excesiva que me lleva a no escribir nada porque no sé de qué hablar. Una vez que tengo el plan, sé lo que va a pasar en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el final, ahí me animo y me pongo a escribir. Esta misma lógica también la tengo a la hora de hacer guiones de cine. Lo pienso en escenas. Y lo que hago antes de también ponerme a escribir es tener absolutamente claro, y hasta te diría redondo, para que el estímulo sea aún mayor, el capítulo 1 y el capítulo final. Como todavía no estoy pasando por esta experiencia para poder hablar de lo que está sucediendo, incluso de un modo distinto para no caer en el lugar común en el que hoy sí me encuentro inmerso, no estoy haciendo absolutamente nada. Estoy dejando que algunas ideas que están viniendo a mi mente leven de manera natural, ¿viste? Como si estuvieran en un horno. Una vez que tenga claro cómo quiero hablar sobre este tema, que inevitablemente voy a terminar hablando como casi todos, para no caer en el agujero general, bueno, ahí si encontré algo que me estimula porque tiene algún ingrediente, algún condimento que no está hoy en día no aparece en las redes, donde hay mucho ingenio, bueno, ahí se me voy a lanzar sobre el teclado y voy a empezar a escribir. Me gustaría, sí, pero todavía no me apareció ninguna idea interesante. Vos sabés que hay... Por lo menos para hablar de un modo distinto, ¿no? Yo trato de organizar las entrevistas estas por todos lados, más o menos con 4 pilares, ¿no? Uno, los cambios de hábitos, ¿sí? Los otros, los cambios de hábitos higiénicos y sociales, etc. Otro, el cambio de la relación que tenemos con el trabajo, la forma que trabajamos. Otra, la educación, no solamente de niños, sino de adultos. Cómo nos vamos a poder empezar a educar de una forma distinta para poder acceder a estas herramientas que estaban disponibles en estantería y que no las usábamos. Y el último, que es el que todavía nadie habla, es del tiempo libre y el esparcimiento. Cómo cambió. Ya no es vamos físicamente hacia, sino qué hacemos acá, o cómo llevamos nuestra mente, o cómo llevamos la parte digital juntos, con un cardboard. No sé, cómo vamos a visitar algún lugar, alguien nos recibe, nos muestra el lugar. Todo este esparcimiento, todavía esa puerta disponible de tecnología no se abrió. Y seguimos pensando en terraplanos, ¿viste? Me acuerdo de esa analogía que hacía Carl Sagan cuando quería explicar la tercera dimensión, que mostraba los terraplanos, la gente de largo y ancho, cómo ellos experimentaban, cómo ellos expresaban la tercera dimensión viéndola pasar en 2 dimensiones, ¿no? Y ellos imaginaban cómo sería la tercera, viendo esas 2 dimensiones. Nosotros estamos en ese proceso de entender cómo hacemos para poder entender lo que va a ser nuestro esparcimiento sin movernos. Yo no digo que no se vuelva a la experiencia del viajar o del movernos o del visitar. Obviamente que va a existir. Pero como esta guerra biológica contra la naturaleza o entre los humanos, todavía no lo tenemos bien claro, ¿no? Pensá que estuve viendo, perdón que te mezcle las cosas, pero estuve viendo una lista de las pestes en la humanidad. La mayoría, después te la voy a mandar, la mayoría vino de los animales. La mayoría. Entonces, bueno, si tiene que ver con la naturaleza, si tiene que ver con una invención humana descontrolada, o la casualidad, el azar, lo que fuera, lo veremos después. Pero la realidad es que esto parece que es el principio de algo, no el fin. Bueno, yo te voy a contar algo a mí que siempre me llamó la atención, y es que una de las cosas que le llamó poderosamente la atención a los romanos fue que los ingleses eran muy cariñosos, eran muy besuqueros, al punto tal que hasta le daban besos efusivos a las mascotas. ¿Cuándo cambió esto?
con la famosa peste negra, con ese barco que llegó a Crimea, que llegó a Italia, y que en definitiva fue traído, como bien vos decís, esas pestes, en este caso por las ratas. Los ingleses eran más cariñosos aún que los italianos. Y disculpa el anacronismo, digo, pues ya los convertí en ingleses y a los otros en italianos. Pero lo cierto es que los tipos se daban besos efusivos, se abrazaban, y cuando apareció la peste en sus vidas, se volvieron más fríos, más distantes. Y pasó una cosa más extraordinaria en Europa. La Europa católica dejó de creer en ese Dios. No todo el mundo, pero el catolicismo perdió poder. ¿Gracias a quién? Gracias a las ratas que trajeron una peste. Si no, hoy el mundo sería aún más católico de lo que es. Entonces, ojo que las pestes también pueden traer cambios culturales beneficiosos, porque para mí hay religiones mejores que las que nos tocó, por ejemplo, los argentinos en suerte, como por ejemplo el catolicismo. Y quizás puede empezar a pasar que, frente a la gran cantidad de muertes que empezamos a tener fruto de esta peste, mucha gente deje de creer en ese Dios como le pasó a los europeos, porque no encuentra respuestas. Los europeos lo que hicieron, sobre todo, fue una jugada muy siniestra de responsabilizar a los judíos por estas muertes que estaban sucediendo, diciendo que ellos habían traído la peste. Después la ciencia, por suerte, vino a decir que no. Ahora ya sabemos que la peste viene por otro lado, claramente es de origen animal. No sabemos si fue manipulada en un laboratorio o fue traído efectivamente por el murciélago. Pero lo cierto es, ya no es una etnia o un grupo religioso quien nos trajo esta desgracia a toda la humanidad. Es un avance, pero a lo que voy es que mucha gente dejó de ser creyente y empezó a abrazar, a mi juicio, causas más beneficiosas para seguir viviendo y encontrándole un sentido aún mayor a la existencia. Ya no se apoyó en el cristianismo, se apoyó o en otras religiones o aún en algo para mí superador, que es una suerte de ateísmo, o si querés, de, bueno, duda permanente. No abracemos las certezas como causa final. Tratemos de tener certezas para el día a día. No está mal, digo, ahí tenés una consecuencia positiva de una pandemia, está bien. En el momento que la transitas es horrible, porque ves gente morirse, porque todo lo que estás creyendo no se sostiene, porque no hay nada que te proteja. Bueno, ellos decían, ¿cómo puede ser que yo tenía un Dios que me protegía, ahora resulta que me mandó esta peste y está matando a toda mi familia y a mis amigos? Eso lo llevó a dudar de Dios. Bueno, quizás esto sirva para que ciertas religiones que son abrazadas con un grado de fanatismo y, si querés, de creencia patológica, dejen de estar presente en nuestras vidas y nos lleve a un razonamiento aún mejor. No está mal pensarlo así. Está bien, la transición es lo más complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos para sobrevivir en el mientras tanto? Bueno, la humanidad en eso ya dio ejemplos de que se puede salir. El ser humano en eso tiene una capacidad adaptativa extraordinaria. Posiblemente sea la única especie que pueda sobrevivir a lo largo de los siglos, porque hay una prueba evidente. Es la única especie que puede viajar a otros planetas. Todavía no avanzamos demasiado en ese tema, pero hasta quizás en un futuro podamos viajar en el tiempo. Vaya a saber. Yo no sé si otras especies pueden hacer lo mismo. Hasta ahora todo indica que no. Me refiero a especies de este planeta. Con lo cual, digamos, esto debería darnos ánimo, porque la especie va a seguir, si esto lo pensamos en términos colectivos, y nos apartamos del yo individual, digamos, ¿no? Que también es interesante que esto suceda, porque quizás esto nos va a llevar a una idea de cohesión y de especie que todavía no tenemos demasiado arraigada en nuestro ser. ¿Se entiende? Está claro. Pensamos que todo lo que nos pasa solamente a nosotros. Sí, y la humanidad te viene a contar, no, mirá, le pasa a todo el mundo ahora, y la humanidad no es la primera vez que pasa por esa experiencia. Debería bajar nuestros niveles de narcisismo. Sí, tal cual. Cuando veía este enfoque distinto, pensando en la charla contigo, ¿no? Y en este momento también veo esa idea que vos tenés siempre transgresora de buscar el otro lugar, que yo también siento que tengo esa tendencia, ¿no? Y cómo estos bichitos, virus pequeñitos, podrían tener de determinada personalidad, objetivos, deseos, sentimientos, ¿no? Y cómo están invadiendo, ¿no? Y conquistando al mundo
con algunos valores intrínsecos bastante particulares, ¿no? Valores que tienen que ver con a los chicos trato de no joderlos, no los mato, entro por los que tienen más plata y después circulo en avión por todos lados y empiezo a matar gente con guita, ¿no? Y en África, no, a África no voy por ahora, digamos, y no hay. O sea, es como un mensaje que también te lo mezclo para escuchar tu comentario. Espero que hayas visto la serie El Papa Joven, ¿no? Y si no la viste te la recomiendo. Cómo la iglesia, yo soy católico practicante, ¿no? Y no tengo miedo de ver estas cosas que al principio parecen herejía, y yo creo que este gigantesco director italiano, en esta serie que es italiana, ¿no? Expresa primero desde el lado de una confrontación con la iglesia, y al final se termina enamorando de la iglesia, digamos, ¿no? Entonces me gustaría saber, primero que me cuentes cómo ves esto de particular, de que este virus, cómo ataca de una forma tan rara, ¿no? Inexplicable casi, porque a mí me lo trataron de explicar a veces porque los chicos no se enferman, pero no me quedó muy claro. Y después, por otro lado, cómo este camino, ¿no? Cómo te lleva a vos a imaginar, ¿no? Mira, trato de serenarme para poder tener una mirada lo más panorámica posible. Es difícil porque todos somos etnocentristas y creemos que la cultura que nos rige o la forma de ver la vida que tenemos es la mejor que hemos encontrado y la que nos cierra. Quizás también podemos pensar que este virus no solamente va a traer peste y muerte, va a traer también cambios de comportamiento que pueden llegar a ser beneficiosos para la humanidad y nuevos paradigmas. Y eso a mí me relaja. Quizás yo no lo vea, pero sí lo pueda llegar a ver mi hija o mi nieta. Porque no te olvides que la peste negra, si bien arrancó en el siglo XII, duró sus efectos hasta prácticamente la Revolución Francesa. ¿Qué te quiero decir? No fue un proceso inmediato que la gente dejó de ser católica y empezó a fantasear con otras religiones, como por ejemplo el protestantismo. ¿Se entiende a dónde voy? Eso fue un proceso más largo, pero tuvo que ver la peste negra. Claro que tuvo que ver. No solamente fue una rebelión de ciertos creyentes que estaban podridos de pagarle un tributo, de tributar al Papa. En realidad, también tuvo que ver esto. Ya no había tanta fidelidad a esa forma de ver la vida, porque esa forma de ver la vida se empezó a agrietarse, porque ya no encontraban protección en esas palabras, en ese libro sagrado. Bueno, acá va a pasar lo mismo con un montón de aspectos. Hay ciertos, por ejemplo, ciertos momentos de la vida, hoy ya lo estoy viendo, que empezaron a verse modificados a partir, por ejemplo, de el estreno online de ciertas películas. Uno pensaba como director de cine que sí o sí tenía que pasar por una gran sala para sentir que su película era una película. Bueno, quizás eso empieza a cambiar en forma definitiva y vayamos todos a streaming. Y esto que hoy nos choca, después puede ser más beneficioso porque ya no estás, por ejemplo, para el cine argentino pobre una semana en cartel, estás más tiempo. Tenés también la posibilidad de que la gente, como ahora tiene más tiempo, vea tus películas. Mirá el lugar narcisista que también se puede pensar. Y esto va a traer como consecuencia que ahora resulta que el streaming es mejor que ir a una sala. Y ya ese prejuicio que teníamos de, bueno, si la película no se estrena en una sala, no es cine, ya no va a importar. Y quizás hasta vamos a pensar que es más cine si se estrena en streaming que en una sala. Y fíjate vos cómo eso es fruto de este virus. Por ponerte un ejemplo absolutamente menor, chiquito, pero esto ya está modificando nuestras vidas. Y es algo que yo ya empecé a palpar. A mí siempre me gustó la idea de ir a streaming en forma directa. Bueno, ahora quizás voy a encontrarme con más aliados que van a pensar que ese es el camino, sobre todo para el cine hecho, con una producción pequeña. Y vamos a terminar todos en un gran streaming. ¡Wow! Digo,
En definitiva, mirá el beneficio que trajo un virus como el que estamos hoy padeciendo, más allá de las consecuencias desgraciadas que va a tener a nivel económico, porque van a cerrar muchas salas, o quizás al revés, esas salas que tienen muchos problemas de pasar cine argentino porque no le es rentable, van a empezar a pasar solamente películas de gran porte, de gran producción, que tienen apoyo de la televisión o hechas por productoras, digamos, de gran envergadura a nivel internacional. Y todos salimos ganando, porque nosotros vamos a un streaming donde podemos estar más tiempo en cartel, donde encima de todo la gente paga gustosa la entrada, porque en realidad es mínimo lo que se les cobra para poder ver la película, y digamos, las grandes cadenas quedan contentas porque ya nosotros no vamos a molestarlos con nuestras películas pequeñas que en líneas generales no le llevan la cantidad de espectadores que le puede llevar, no sé, Mujer Maravilla. Ahí tenés una consecuencia directa y positiva, por ejemplo, por lo menos para mí, ¿entendés? Está y esto claro. trasladarlo también a otros órdenes, o sea, digamos, en definitiva, vamos a asistir a un cambio cultural para el que sí o sí debemos prepararnos, porque también puede traer beneficios. Perdón si me levanté demasiado optimista, ¿no? Porque digo, me desperté hace una hora, pero digo, fíjate vos cómo hay cosas que se pueden también empezar a mirar de otro lugar y puede traer beneficios a todos los que, por ejemplo, nos dedicamos a hacer cine. Vos sabés que No está lo mal. que decís me remite. Yo viví muchos años en Brasil, más de 5, ¿no? Y se me ocurrió, presencié el estreno de Batallón de Elite, esa fantástica película de José Padilla que cuenta, su primer versión, la visita del Papa a Río de Janeiro y cómo los brasileros administran esta necesidad de detener la violencia en las favelas, ¿no? Entonces, cuando se estrena la película, una de las herramientas que toma, no sé si José Padilla, pero la gente que administraba ese negocio, es emitir 1.000.000 de copias truchas contra ellos mismos. Y la gente que fue a ver la película, casi todas, ya habían visto la película. Y fueron a la experiencia, ¿entendés? Mirá qué complejo es todo. Uno creería que no, porque vieron la película, no la van a volver a ver de nuevo y en cine. Y además, esta no era lo mismo, por un montón de factores, y además se quejaban, ¿eh? Me hace acordar a la iglesia como se puso en contra de este libro que contaba la historia de Jesús, del Código Da Vinci, ¿no? Cómo la iglesia se puso en contra tremendamente y fue una herramienta que permitió a la iglesia recuperar una enorme cantidad de vocaciones, por lo menos por el Opus Dei, ¿no? Y la película estaba hecha en contra. Al final fue beneficioso para el Opus Dei. Querés más interés por conocer lo que yo definiría, y disculpar la herejía, esa secta, digamos. Claro. Ese libro Sí. logró que la gente se interesara más por el Opus Dei. Sí, como los chicos que van a comprar los muñecos malos de Toy Story, los monstruos. Bueno, esto es interesante lo que vos traes, porque en definitiva nos viene a contar que es imposible tener todas las variables controladas. De hecho, ¿cómo fue? Ayer en la noche, me quedé metiéndome en internet un largo tiempo buscando a ver quién había predicho que íbamos a ser víctimas de una pandemia en este siglo. Nadie. La astrología, que a veces me pregunto cómo aguanta esa ficción, que tiene tendencia a contarnos lo que nos va a suceder, esto que pasó, que es posiblemente la catástrofe contemporánea más importante de todos los tiempos, no pudo preverla. Ahora, te voy a contar... No te lo digo para hablar mal de la astrología, te lo digo para, mirá, cómo se nos escapan un montón de variables, y aquellos que se jactan de saber qué es lo que va a sucedernos en un futuro, no pudieron anticiparse a esto que vino. Ahora, imagínate... Increíble. Bueno, tenés. La notable. realidad es inasible, infinita, y admite infinidad de lecturas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nos está sorprendiendo, y todo el tiempo nos cuenta, mirá, esto que está pasando no era justamente lo que vos creías que iba a pasar. Y claro. Eso es hermoso, por otro lado, que nos mete dentro de una novela a todos los que vivimos en este planeta,
de verdad entretenida, porque es permanentemente imprevisible. Nunca sabes lo que te va a pasar. Nunca. Claro. Vos podés prever, pero en definitiva lo que sucede después poco tiene que ver con eso que fantaseaste. Y muchas veces es mejor lo que te pasó, que no preveías, que aquello que fantaseabas que te sucediera. Vos sabés que, volviendo a esto de lo de Padilla, Sí. la gente al final de la película, especialmente, bueno, para no spoilearla, ¿viste? Porque es una película muy conocida, ¿no? Creo que Tropa de Elite se llamó acá. La gente al final se levantaba para aplaudir, ¿no? Para aplaudir como una sociedad, desde la marginalidad, porque en el fondo es la máxima expresión de la violencia del Estado, ¿no? Un grupo paramilitar que no tiene ningún tipo de gobierno, que actúa contra la ley, en un formato de estado de sitio sin ser declarado, y entra a lugares de población y ejecuta a discreción de ellos justicia, digamos, hasta el punto de llegar a la muerte, ¿no? O sea, y la gente se para y aplaude en las primeras. O sea, estoy hablando de la primer película. Y a mí me llamó la atención porque yo venía de Argentina y era en este momento de la recuperación de toda esa conciencia de los límites, ¿no? Y del valor de la justicia, ¿no? Y de la importancia de los poderes, ¿no? Y ellos no solamente que festejan, aplauden, y están de acuerdo con que esto no suceda, como ponerse en las manos de este comandante que hace cualquier cosa en función de su decisión, ¿no? Entonces, ahí en mi locura, ¿viste? Bueno, vos sabés cómo soy yo, lo llamo a Padilla. Estaba en San Pablo yo, en el Río de Janeiro, y le digo, escuchame, qué bueno, me encantó la película. El tipo ya estaba por la segunda versión, eso pasaron años, y le digo, qué bueno, che, no, qué interesante que vos lleves a Argentina esta visión, ¿no? Y me miró y me dijo, pero vos estás en un portugués bien carioca, ¿no? Vos estás diciéndome que yo haga una película de las fuerzas, de los grupos de tareas argentinos, como diciendo, vos sos un idiota, me dijo, vos estás loco. Acá se puede hacer, en Argentina me matan, me dice. Y qué notable, ¿no? Una sociedad que parece tan próxima y que está tan distante desde el punto de vista de los valores distintos, ¿no? Que tiene una sociedad a otra. Me dijo, ni loco voy a hacer eso. Nunca se me cruzaría por la cabeza. Lo que en Brasil parece transgresor, no lo es tanto, lo que sería en Argentina, ¿no? Y estamos tan próximos y tan cerca, ¿no? Me parece notable. No es que yo estuviese estimulándolo para hacer algo, sino que le dije, si lo haces allá, ¿qué pasa si lo haces acá? Y el tipo me contesta de una forma tan prudente, digamos, ¿no? Claro, sí. Me llamó mucho la atención. Desde el punto de vista de estos cambios, volviendo al principio, Sí. no sé si tenés algún comentario que hacer al respecto. Me parece que te impactó mi Me sorprendió, no sabía de qué íbamos a hablar, ¿viste? ¿De qué vamos a hablar con este muchacho? Pensé que íbamos a hablar de Víctima de Tangalanga, bueno, Son Ian, esta película que estoy tratando de estrenar ahora en breve, que no sé si lo voy a hacer vía streaming ya, o streaming un poquito, digamos, dejar un poquito el tiempo, ver cómo se acomodan las cosas. No sabía de qué íbamos a hablar. Bueno, me ha sorprendido. ¿De la trans de la patria pensé en un momento? No. Me agarraste con la guardia baja. Qué lindo, porque tuve que ponerme a pensar en este momento y no antes. O sea, no me agarraste preparado. No me agarraste con el tema masticado. La verdad que no tenía la más puta idea de por dónde íbamos a ir. A mí me parece que cuando yo pensé en vos, pensé en cuando te dije al principio, ¿qué me ibas a decir que no tuviese nada que ver con lo que estoy viviendo, lo que estoy pensando, ¿no? Eso era mi expectativa, decir, a ver, ¿qué tiene en la cabeza? A mí siempre me quedó en la cabeza esto que un poco venimos hablando y quizás me extravié por momentos en mucho palabrerío y quizás no quedó del todo claro. Y es, el ejemplo es lo que sucedió en Londres. Ese tipo frío que hoy tenemos en nuestro imaginario, porque siempre vimos a los sajones como tipos distantes, que tienen esa, hasta te diría, esa elegancia
a la hora de expresarse y de no caer en sentimentalismos exagerados, ni en abrazos demasiado efusivos, tiene un origen, la peste. Antes ellos eran como nosotros, hoy somos. Y si eso fue fruto de la peste, evidentemente esto también va a traer cambios radicales a, te diría, casi toda la humanidad. A los ingleses no les fue mal. Quiero decir, uno los ve hoy y dice, wow, cómo a estos muchachos les ha ido con esa forma de comportarse a lo largo de la vida. Digo, pareciera que hasta podríamos fantasear que ese es el camino. Bueno, quizás nosotros terminemos tomando ese camino y después nos volvamos más fríos, más distantes, vos sabés que menos confianzudos, que eso tampoco está mal. Vos sabés que cuando vos me hablás... un nuevo ser social. Sí. Mira, ahí tenés una consecuencia muy directa que tranquilamente puede darse ahora en nuestro país, por ejemplo, que somos como ya directamente el paroxismo de la confianza, ¿viste? Es una cosa ya por momentos hasta paródica, como un tipo lo conocemos y a los 10 minutos pareciera que es nuestro hermano de la vida. Bueno, quizás eso se rompa para siempre y no está mal. Sí, los amigos entre comillas, amiguines le dicen los españoles, ¿viste? Los amiguines. Claro, bueno, quizás ellos van a tener que, Quilmes, por ejemplo, va a tener que pensar ahora en otro tipo de publicidades. Ya no van a basarse en esas reuniones de amigos que festejan de manera efusiva un partido de fútbol, porque quizás nos volvamos más hacia adentro. Bueno, habría que ver. Jockey ya no va a ser compañero de emociones, donde se juntan un montón de amigos en un bar a fumar, bueno, ahora ya no se puede fumar dentro del bar, pero sí en las afueras del bar, a charlar sobre la vida con un grado de desparpajo que hoy nos parece natural. Quizás dentro de poco ya eso no pase más y nos volvamos también más hacia adentro en términos de confidencia, ¿no? Que dicen que los ingleses son avaros a la hora de confesarse cosas, excluyen la confidencia de la relación. Bueno, quizás nosotros terminemos convirtiéndonos en eso. Vos sabés que quizás, como te decía, cambiemos hasta de religión, porque el cristianismo ya no nos quede cómodos, porque en una de esas empieza a pasarnos que, mirá, Dios nos abandonó. Esa idea sobrevoló en toda Europa, e insisto, se volvió menos cristiana por la peste. Bueno, quizás pase lo mismo en América Latina. Son muchas las variables que están en juego. Hay que esperar. Nosotros no creo que lleguemos a verlo, porque ya somos gente grande, pero que va a tener consecuencias, no tengas dudas. ¿Viste? Quizás es todo lo contrario también, pero bueno, en principio puede pasar esto. Estamos transmitiendo en vivo, ¿no? Y acá me dicen, para Quilmes, su eslogan se vuelve más apropiado que nunca. El sabor del reencuentro. Claro, o peor, el sabor del desencuentro. Porque quizás ya no nos juntemos como antes. Entonces ahora Quilmes es el valor del desencuentro. Menos mal que nos desencontramos. Claro, menos mal, porque no nos contagiamos, porque de esta manera sobrevivimos a la pandemia. Zafamos. Hay un montón de variables que todavía son imposibles de medir, pero en algún momento, bueno, va a haber una generación que va a poder plasmarlas en un informe, en un escrito, y va a contar cómo vivíamos nosotros y cómo pasamos esta transición. Eso no tengas dudas. Y lo bueno también que tiene todo esto es, primero, nosotros asistimos a la revolución más importante de la historia de la humanidad, que es la revolución digital, y que se dio en un tiempo, te diría, en un tiempo veloz. La mayoría de las otras revoluciones tardaron mucho tiempo en empezar a levantarse. Recién con el tiempo empezó a entenderse qué es lo que pasó en la Revolución Francesa. No fue que en 1789 se entendió lo que estaba sucediendo. Claro. Y eso también es interesante, porque nosotros tenemos la posibilidad de procesar las cosas de manera más veloz. Entonces quizás hasta damos el privilegio no solamente de haber sido testigos, sino de haber entendido lo que pasó. Y eso ya nos diferencia de las generaciones que nos precedieron, ¿viste? Tal cual. ¿Sabes? Cuando vos me llevas al mundo británico, pero excedo en lo británico, al mundo tribal, digamos, ¿no? Sí. Para mí los británicos son tribales, fundamentalmente, como los árabes, ¿viste? Bueno, por algo a los árabes la guita se la manejan los tribales ingleses, ¿no? La concepción esta de tribu, que es increíble, porque nosotros damos la sensación de tribu y lo que menos somos es tribu. Nos adaptamos muy bien a las tribus. Cuando vamos a otro país nos dan el manual, somos el mejor británico. Vamos a Medio Oriente, somos el mejor beduino, ¿sí? Ahora, acá no funcionamos como tribu, funcionamos como individualistas.
En una reunión vos estás con gente, con británicos que no se conocen, y hablan de uno, bajás el cono del silencio, hablas con el otro, y dicen lo mismo, y no se conocen. Tienen como un manual interno. El buen ciudadano, querés decir. Sí, del buen británico, digamos. Sí, claro. Y van, de alguna forma o de otra, van tirando agua para su lado, sin conocerse, ¿no? Es esa concepción de tribu, ¿no? Que nosotros no tenemos. Son países con tradición. Nosotros no tenemos tradición. Esa también es una de las grandes diferencias. Ergo, nos cuesta muchísimo encontrar un lugar en el cual pararnos para construirnos. Por eso somos tan caóticos. Por eso somos tan inmanejables. Y por eso llamamos tanto la atención cuando estamos individualmente en el exterior. Porque tenemos una forma de pensar las cosas que siempre fuera de la caja. Ellos pueden tener un país porque hay valores que no se discuten. Nosotros somos periferia. Nosotros todo lo vamos a cuestionar. Y eso también tiene su beneficio. ¿Qué quiero decir? También trae como consecuencia mucha creatividad. Porque no le tememos a la transgresión, porque todo el tiempo estamos transgrediendo. Dicen que la cultura, cuando viene a aportar algo distinto, viene de la periferia. El Reino Unido tiene a Irlanda, que le ha dado una cantidad de escritores y de pensadores, justamente por estar afuera de la tradición. Si vos estás afuera de la tradición, no le debes nada a nadie, podés hacer lo que se te canta el culo. Bueno, nosotros somos un poco eso. Ahora, un Borges era imposible pensarlo en cualquier país con tradición. Ahora, las concesiones, por eso, ¿no? Tuvimos un Borges. ¿Cómo? Tal cual, no, que te digo que las concesiones que hace el Reino Unido para poder mantener esta condición tribal es enorme, porque nosotros conocemos... Ojo, después tiene el beneficio de que funciona como país, sí, pero no sé si individualmente, digamos, es tan rico como son los países de la periferia. ¿Se entiende a dónde voy? Pero vos me parece que llegaste a un punto que es interesante de ver, porque Irlanda es la máxima expresión. El Reino Unido es formado por un montón de naciones, ¿no? Varias naciones que no están de acuerdo entre ellas y que se ponen de acuerdo en función de concesiones. Un caso puntual es Irlanda, la Irlanda británica, ¿no? No la otra. Pero hoy los irlandeses, cuando nacen, ¿sí?, deciden de qué nacionalidad quieren ser, qué pasaporte quieren tener. Y obviamente los que son protestantes eligen los británicos y los que son católicos son irlandeses. Después se hacen el pasaporte inglés para ser, además de irlandeses, ingleses. Pero primero son irlandeses, ¿sí? Entonces, este Brexit, ¿sí?, va a ser un gran desafío para que los galeses, los escoceses, los irlandeses quieran seguir siendo británicos. ¿Y en qué condición? ¿Qué más condiciones van a poner? Sacame la base nuclear, qué sé yo. Tienen 200 millones de cosas para pedir para poder seguir siendo británicos, ¿no? Ni hablar la parte isleña, ¿no?, británica, ¿no? Ahora, qué interesante lo que vos decís, porque no me viene en este momento a la mente ningún otro país que te dé esta posibilidad de elegir en qué tradición querés pararte. Claro. Y estos tipos que están naciendo ahora pueden elegir si me paro acá o allá. Después terminan siendo británicos, ¿sí? Sí. Bueno, pero ojo, también, si vos al principio elegiste un camino y después decidís tomar el otro, ese otro camino que estás tomando ahora también te está llevando esa mochila que en algún momento te cargaste, que fue cuando elegiste el primer camino, con lo cual también le vas a llevar a ese otro camino un montón de costumbres, de formas de ver la vida que no existen. Por lo tanto, también vas a empezar a producir nuevos saberes. ¿Qué quiero decir? Vas a enriquecer culturalmente a ese segundo país que estás eligiendo.
¿Se entiende a dónde estoy yendo? Claro. Digo, mirá qué interesante pensar también la vida en términos de dos opciones. Naciste, bueno, ¿cuál querés? Esta, pero si querés el día de mañana puedes abrazar la otra. Genial. Y cuando te pasás a la otra, te llevas todo lo aprendido de esa primera opción. Eso que tomaste del primer camino te lo llevas al segundo. Bueno, no está mal tampoco. Y empezás a enriquecer culturalmente a ese otro país que estás eligiendo ahora como tuyo. Y además, Diego... Así los países también van nutriendo y van cambiando culturalmente su forma de ver la vida. Además, lo que me parece notable es que esta gente, los irlandeses estos del norte, que nacen irlandeses y después migran a ser ingleses, casi te diría por un tema hasta religioso, ¿no? No se van de Irlanda del Norte a Irlanda del Sur. Siguen viviendo en Irlanda del Sur de la manera que ellos quieren, ¿no? Mira. No es que se mudan de territorio. Entonces, claro. Sí, interesante. Es como este es espíritu británico que conquistó el mundo y que a mi entender triunfó en el mundo, ¿no? Porque imagínate que América, cuando los españoles conquistaron, colonizaron, vinieron buscando una ruta comercial hacia Asia y se encontraron con este quilombo del medio, ¿no? Que al final después terminaron llegando a Asia igual, pero antes pasó todo lo que pasó, ¿no? Recibieron un territorio complicado, donde los pueblos estaban muchos esclavizados, descontentos, y les fue fácil a muy pocos europeos conquistar América, ¿no? Conquistar América no como la conocemos hoy. Y transformaron un país que iba desde México hasta Tierra del Fuego, casi, en uno solo. Con un solo lenguaje, que era el español, con una sola moneda, que era el octavo de plata, 8 de plata, no sé cómo se llamaba, que era la moneda más importante del planeta en ese momento, una cultura parecida y la misma religión, ¿sí? Un país. ¿Cómo cuando se van, porque la reconquista a América, el mismo español transformado en enemigo de España, hace 20 países, la mayoría como el orto, hasta hoy, ¿no? E íbamos a ser el futuro del mundo, digamos. Y terminamos siendo 20 quilombos, que más o menos, bueno, la vamos remando hasta el día de hoy como podemos, teniendo toda la riqueza que tenemos, ¿no? Bueno, ahí también se agrega un ingrediente que no es menor y es, en el Renacimiento, España tiene la posibilidad de cambiar de religión. Tiene la posibilidad de convertirse en protestante. Sin embargo, elige seguir siendo católica. Y esto trajo un gran cambio en la historia de la humanidad, que aún hoy en España se sigue discutiendo, porque, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte dice: nosotros nos equivocamos y elegimos un Dios viejo. Teníamos que haber sido protestantes y de esa forma hoy España seguiría siendo un imperio. Esa equivocación también después se trasladó a América, que América terminó siendo católica porque somos hijos de los españoles. Fíjate que los países que abrazaron el protestantismo porque fueron colonizados por ingleses, también acá en América, tienen un modo de comportamiento muy distinto al nuestro y tienen quilombos muy distintos a los que nosotros tenemos. Y esto también, en definitiva, viene a contarnos que moralmente el español tuvo un problema cuando llegó a América. ¿Y cuál fue? El aborigen, para el protestante, no tenía ningún valor, no tuvo ninguna culpa en exterminarlo. En cambio, el español se encontró con un dilema muy grande, y esto se dio cuando el aborigen cantaba. Porque el primer, debate interno que surgió en la misma España fue: estos tipos con los que nos acabamos de topar, ¿tienen alma o no tienen alma? ¿Y sabés cuándo decidieron que los aborígenes que estaban conquistando tenían alma? Cuando los escucharon cantar. Si cantan, tienen alma. Y esto trajo como consecuencia que el exterminio no fue llevado en términos tan brutales como si lo llevaron adelante los protestantes, que dijeron:
dijeron, estos tipos no tienen alma, no tienen nada que ver con nosotros, podemos matarlos sin culpa. A nosotros nos invadió una religión más piadosa que venía con la culpa. Ergo, eso hoy nosotros lo replicamos en nuestra forma de vivir. Y la culpa tiene como contraindicación esta cosa de también están analizando en forma permanente el pasado. ¿Qué quiero decir? Cada paso que vamos a dar lo estudiamos demasiado, nos ponemos demasiadas trabas, nos angustiamos por demás y para colmo de males demonizamos la riqueza, porque si yo tengo y el otro no, en realidad algo está pasando que a mí me debería llevarme a preguntar ¿por qué soy rico? ¿Por qué soy rico? Y si esa respuesta me lleva a una situación de culpa, porque no me vamos a haber tenido éxito, ergo, la riqueza pasa a ser demonizada. Es decir, que además de haber sido conquistado este territorio, yo no me refiero, esa América de la que hablaste vos, por una religión que trajo la culpa, casi te diría, en las manos, también trajo la demonización de la riqueza. Cosa que el protestante no le trajo a los otros países que conquistó. Eso tiene como contrapartida que nosotros no veamos con buenos ojos el ganar dinero, el enriquecernos, el ser poderoso. Eso va a ser mal visto por nosotros mismos incluso, y se traslada a esta situación de envidia permanente que uno observa con claridad en nuestro país respecto a cuando ves a una persona que le está yendo bien. Lo asociamos con o cagó a alguien o es un mal tipo. Eso nos lo trajeron los españoles y nos los trajo la religión. Vos sabés que... Si hubiéramos sido protestantes, esa mirada no la hubiéramos tenido. Vos sabés que... Mira vos, ese pequeño detalle, cómo modificó nuestro comportamiento cultural, bueno, al día de hoy. Entiendo. No es lo mismo un español católico que un protestante inglés. Y lo tenés, esto de una manera muy clara, explicada en la relación que tienen con la riqueza. Vos sabés que cuando planteás esto, me viene a la cabeza esta nueva concepción del mundo respecto de la informatización, butuación, robotización del planeta, orientada hacia desarrollar actividades repetitivas a través de organismos cibernéticos, digamos, y sacar al hombre de esas tareas y generar una gran desocupación. Y ahí hay dos teorías. Dicen que muchos que la tecnología va a ocupar a más gente y hay muchos otros que dicen que la tecnología va a dejar mucha gente sin trabajo. ¿Sí? No tiene sentido mucho profundizar en eso porque no era el punto al que te quería llevar. Entonces, en este mundo de gran desocupación, lo que no se está teniendo en cuenta, o se está empezando a tener en cuenta, es que no está generando gente sin trabajo, que sería un problema individual de cada persona, sindical o social, sino que estás dejando al mundo sin consumidores. Entonces, esto que decía Henry Ford, ¿no? Cuando fabricaba su auto, yo tengo que darle plata a la gente que trabaja para que pueda comprar mi auto, porque si no, ¿para quién carajo voy a fabricar? En esta concepción nueva de la pérdida de consumidores, no tanto de la pérdida de fuentes de trabajo, es el mercado el que debería resolver esto. Ahora, ahí empieza el problema de cómo lo resolves. Un camino es poner a la gente a llevar piedras, ¿sí? Solución hindú, digamos. Llevar la piedra de acá para allá y cuando terminaste de llevar la piedra de acá para allá, llévala para allá. Y haciendo esto te pago. Ese es un camino burdo, ¿no? Pero hay toda una teoría al respecto. Inventemos la trabajo. Recreación del mito de Sísifo, digamos. Eso, exactamente. Inventemos el trabajo hasta llevar esa piedra por la montaña. La piedra por la montaña que vos estás citando de este mito griego. Un camino. El otro camino es, flaco, vos naciste en la Tierra, argentinicemos el planeta y llevemos el plan, ¿no? Vos naciste y por nacer tenés un plan. No tenés que hacer nada más que recibir el plan y de última, alguna vez te pediré algo, que votes por el presidente mundial o que vayas a la cancha cuando yo te lo pido a poner el pecho, digamos. Pero es menor
Lo importante es que vos naciste en el mundo y te doy el plan. El plan Marshall, Super Marshall, te diría. El plan Perón. Individualizado. Te lo doy para que te construyas. Para que te sí, el plan Perón. Como individuo. Plan Perón mundial, ¿sí? Entonces, estos son los dos caminos. En ese nuevo mundo, ¿no? Donde la gente va a recibir un dinero para subsistir, qué difícil es estimular la creatividad o qué caminos vamos a tener que tener para ser innovadores, para ser creativos, para mejorar la producción, para inventar algo. ¿Para qué carajo vas a inventar algo si en definitiva no vas a poder recibir más que el superplan en el mejor de los casos, ¿no? ¿Qué mundo estamos pergeniando, ¿no? Bueno, es interesante lo que vos tirás porque también frente a la falta nace el ingenio. Cuando vos no tenés algo, tratás de inventar para poder llenar ese vacío. Sí. Esa famosa frase de la necesidad nace el ingenio, en definitiva es la falta la que a mí me motiva. Claro. El tipo que inventó la rueda, como decía Fontana Rosa, era aquel que no quería caminar. E inventó algo que le permitió desgastarse menos para producir más. Si vos a un tipo lo mantenés satisfecho, difícilmente te genere algo que a vos te sirva para evolucionar, no solamente desde lo personal, sino también desde lo colectivo. Por eso también el plan tiene esa contrapartida riesgosa, porque el tipo en un punto tiene la panza llena, y si tiene la panza llena ya no hay otra necesidad, porque lo que vos le estás dando es una suerte, si querés, de placebo para tenerlo, entre comillas, entusiasmado y entretenido durante toda su vida. Ahora bien, estamos asistiendo, por otro lado, a las consecuencias de eso. Estamos generando un tipo quedado, porque contrariamente a lo que se creía, no es que ese tipo aprovecha el tiempo libre para empezar a desarrollar otros saberes. Eso no está igual, pasando. Ahí te pongo un tipo que está sentado en un sillón viendo televisión. Te pongo un paréntesis. Claro, vos decís, te diría deportes, ni siquiera se está nutriendo de algo que puede al tipo cambiarle la mirada respecto a lo que estaba pensando en forma permanente, porque le aportó un punto de vista distinto. No, ni siquiera está eso. ¿Entendés? Ahora, y ahí vos decís es que una contrapartida que, bueno, en fin. Sin esa motivación, el ser humano nunca hubiese creado la rueda, ¿no? Sin la motivación de dejar de caminar. Sin la motivación, el tipo quería dejar de caminar, ahora, por eso lo inventó. Cuando vos tenés el plan, digamos, en tu bolsillo, ¿no? Vos pensás que no van a venir nuevas motivaciones que están en la naturaleza del ser humano. No vamos a empezar a buscar en ese baúl inmenso de la mente desaprovechada, más del 99% de nuestro cerebro que no está siendo utilizado. No vamos a empezar a encontrar otras motivaciones que no sean no caminar, algo más profundo. No lo sé, es interesante lo que vos tirás. Una vez, y te lo digo de manera torpe porque yo no me preparé en la materia, un amigo mío que se dedica a la ciencia me dijo que los virus, cuando se aburren porque no tienen demasiado para hacer, se mueren. Cuando un virus tiene espacio para conquistar, empieza a excitarse y a producir más cantidad de virus y hasta incluso generar un nivel de resistencia aún mayor. Eso también nos cuenta algo. Ahí está la cuestión, ¿no? Nos extinguiremos. Claro, viste, digamos, tiene más matices. Yo no lo sé, quizás tenés razón, no lo tengo claro el tema. Lo que sí sé es que hay cosas que funcionan como estímulo. Hay cosas que funcionan como un acicate. Entonces, está bueno que a veces te pasen cosas. Bueno, un poeta te diría, los dioses nos ponen un poeta del siglo XIX, ¿no? Que todavía seguía creyendo en eso llamado Dios, nos ponen permanentemente dificultades, un poco plagiando a los griegos diría esto, ¿no? Pero nos ponen dificultades para que tengamos cosas sobre las que hablar. Bueno, pero cosas no hacer nada ahí tenés. Si no te pasa nada, no tenés casi nada para contar. Ahí estoy en mi duda. Ahí estoy en definitiva que te pasen
cosas, porque eso te lleva a tener una mirada más panorámica y a tener, en definitiva, tema de conversación. Y eso te vuelve un tipo más interesante. A mí me Ahora, parece... yo me quedo con el plan, sentado frente al televisor, viendo partidos de fútbol, y yo no sé si eso va a enriquecer mi vida. Y no sé si eso va a contribuir para que la humanidad siga desarrollándose y encontrando nuevas formas de supervivencia, porque en definitiva, ¿qué es la tecnología? La tecnología es esa necesidad que tiene el ser humano de perpetuarse, de ver cómo sobrevive frente a las dificultades que a diario tenemos. La tecnología también va a permitir el día de mañana que podamos viajar a otro planeta. Y si viajamos a otro planeta, ¿qué vamos a lograr? Sobrevivir como especie, porque el día de mañana puede caer un meteorito y se termina todo el juego. Te pongo un caso para ir, a vos te gusta meter a los griegos, ¿no? Los griegos tenían, tenían tecnología, que era esclavos. Cuando no había guerra, que eran situaciones particulares, estaban los esclavos que resolvían todo. Y los tipos estaban en un ocio y empezaron a descubrir que había otras cosas. Y empezaron a pensar en otras cosas, que no era trabajar o buscar morfina porque había esclavos que te la resolvían. Y el mundo creció. El pensamiento griego, gracias además a los árabes que consiguieron traducir eso al árabe y después al latín. Primero fue al árabe, ¿no? No sé si la gente sabe esto, pero los árabes rescataron el pensamiento griego, ¿no? Claro, después le volvió, por esos caprichosos periplos que tiene la historia, Aristóteles volvió a entrar en Europa, pero de la mano de los árabes. Exactamente. Porque los árabes se llevan esos libros que a ellos mucho no les interesaba y después se los devuelven diciendo, mirá que esto es muy interesante, y Europa los revaloriza. Total. Entonces, ese ocio que puede conseguir la peronización del planeta, ¿sí? Sí. Y donde tenemos una cantidad enorme, gigantesca de esclavos, robots, que no morfan, que no nada, de vez en cuando hay que arreglarlos y mejorarlos, que va a haber alguna parte de la población que se va a dedicar a esto, pero el grueso de la población se va a dedicar a pensar, porque va a llegar un momento... Mirá, yo tengo un amigo con el que trabajé que murió, un gran tipo, con el que trabajé en Brasil, que me decía, mira, yo vivía con mi mujer francesa, él vivió siempre en Brasil, ¿no? Y era diplomática, y yo no hacía nada. Y estaba en casa viendo televisión y veía películas. En ese momento se iban a alquilar películas a los videoclubs y yo no hacía nada más que ver películas y mi mujer trabajaba, ganaba mucha plata, vivíamos bien y no hacía nada. Y en un momento me llaman por teléfono, me dice, mire, Gustavo se llamaba, venga Gustavo, le queremos dar un premio. ¿Por qué? Me dice, porque usted es la persona que más películas ha alquilado en el mes. Y al tipo le agarró un peso de angustia tan grande que dijo, no, mi vida no puede ser esto. Se levantó, agarró una valija, se fue a Argentina a comprar algo, en ese caso fueron quesos, y empezó a llevar quesos de Argentina a Brasil. Después llegó a montar una gran empresa en la que yo trabajé. Pero la motivación de él fue alguien que le puso delante, escúcheme, usted está viendo fútbol todo el día, no era fútbol, es película, pero usted está viendo, bueno, escúcheme, el cerebro se le va a empezar a enmohecer. ¿Qué hacemos? Y ahí una parte de la población, porque yo no creo que los griegos han sido todos Pitágoras, una parte de la población empieza a decir, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué hay? ¿Y qué cosas podemos encontrar? Y va a ir para adentro, a la filosofía, al pensamiento, al sentido de la vida, a todo lo que nos dejaron los griegos, que si hubiesen seguido adelante, la humanidad no sería lo que es hoy. Quizás estaríamos en otro lado, seguramente que conquistando planetas. Y por lo pronto no haría falta hablar de diversidad porque ya ellos venían con la diversidad bajo el brazo. Claro. Cómo hubiesen interpretado, ¿no?, esta cosmovisión mundial del griego, ¿no? ¿Qué serían estos griegos con ese pensamiento hoy sentados en un mundo totalmente globalizado? Es increíble. Bueno, quizá vamos hacia un mundo más pensante y no estúpido. Bueno, en eso, por momentos creo que sí, por momentos creo que no. Depende del día, ¿viste?
Pero de hecho hay películas que hablan sobre ese futuro y te muestra gente absolutamente chata que no tiene ningún interés en pensar en nada y lo único que aspira es a que le den las cosas masticadas. Y después también tenés, por otro lado, que es interesante lo que está sucediendo en contraposición a esto, porque esto nos lleva a pensar, la gente no va a leer, que hay un montón de gente que lee, que hay un montón de gente que lee ya de otra forma, porque el hecho de que vos estés hoy en día en la computadora, tuiteando o leyendo twitters de otros, también es interesante porque hay gente que tiene una síntesis de pensamiento más que ponderable y que te atraviesa con esa reflexión y te lleva a pensar las cosas desde otro lugar, con lo cual siempre hay algún tipo que va a salirse de la norma y va a mirar las cosas desde otro lugar. Y esto también es un motivo para alegrarse y hasta para ser optimista. No es todo tan lineal como para decir, no, el futuro que nos espera va a ser horroroso porque la gente hoy se maneja con emoticones y tiene pocas posibilidades de expresarse. Eso siempre pasó. Quizás ahora lo que ves es que hay más, quizás porque hay más pobreza, y también te enterás de un modo más directo que eso está pasando. Antes quizás ni te enterabas, porque no tenías contacto con esa otra clase social que había quedado afuera también desde lo cultural. ¿Y por qué te enteras? Porque esa gente hoy se filma y sube ese videíto, y ahora vos podés ver cómo se comportan, y cómo actúan, y cómo se relacionan entre sí. Bueno, que ahora sepas no quiere decir que antes no pasaba. La diferencia es que ahora te enterás. Entonces quizás el mundo no ha cambiado tanto. Siempre tenés una mayoría silenciosa que acata las directivas sin cuestionarlas, y tenés una minoría que siempre está detentando el poder o tratando de ver que está debajo de la alfombra. Tal cual, tal cual. Con lo cual, viste, no hay que ser tan pesimistas. Siempre vamos a tener dentro de nosotros personas que van a cuestionar y que van a desafiar de manera permanente lo cognitivo para llevarnos a esta evolución que hoy hace que estemos disfrutando, por ejemplo, de esta charla online que hace 2 siglos atrás era impensada. Ni siquiera te estoy diciendo imaginada pero imposible. Sí, no estaba ni en la ciencia ficción. Pensada por la ciencia ficción. Exacto. Entonces, digamos, está bien lo que vos tirás, porque le da matices. No sabemos qué consecuencias va a traer. Quizás algunos puedan dedicarse a pensar fruto de tener la panza llena, en lugar de quedarse mirando televisión un partido de fútbol. Tal cual. Y un pequeño porcentaje te aplasta, ¿no? Y te achata y te deja en un estado de sin gracia donde no hay mucho para perfeccionar. Con que un pequeño... En caso de que caiga en este lugar común, estoy aclarando. Sí. Está claro. Con que un pequeño porcentaje de la población mundial se dedique a esas tareas tan sublimes, puede ser una revolución. Siempre ha sido así, pero aparte siempre ha sido así. Es en manos de esos tipos que estamos. Ellos son los que nos van a traer en forma permanente la luz. Siempre hay una gran mayoría silenciosa que es la que en definitiva termina creyendo en la ficción que se instala para que la sociedad funcione. Porque si vos no instalás una ficción que socialmente es aceptada por la gran mayoría, la sociedad deja de funcionar. El dólar es una ficción. Nosotros creemos en ese billete. Si dejáramos de creer en ese billete, el sistema capitalista se cae. Claro. ¿Quiénes dejan de creer? Una pequeña minoría que viene a decir, no, ojo que está el Bitcoin. Y que puede ser otra forma de relacionarnos a nivel comercial. Te pongo un ejemplo a Manuel Sala que en este momento viene a mi mente. Sí. Pero ese tipo que te viene a hablar del Bitcoin es el que está poniendo en duda el dólar. La gran mayoría no lo ponemos en duda y nos sostenemos y nos relacionamos a partir de esa ficción que heredamos y que nos permite seguir creyendo que el capitalismo hoy es el mejor de los sistemas posibles. ¿Se entiende a dónde estoy yendo? Está clarísimo. Bueno, y un pero paradigma... va pasando, como decir, la minoría iluminada que viene a traer nuevas formas de entender la vida. A esa minoría tenemos que estarle muy agradecidos porque permite que el ser humano siga evolucionando y siga buscando nuevas formas de entender la vida, que también en definitiva, ¿sabes qué es? Posibilidad de entretenernos, porque si estuviéramos viendo la misma película siempre, seríamos chicos de 5 años. Vos a un chico de 5 años le pones una película y quiere ver la que ya vio. No, papá, no quiero ver una película nueva. Sí. Quiere saber qué va a pasar, porque eso le da tranquilidad. Quiere volver a reírse de lo mismo. Lamentablemente uno vuelve, ¿no? Películas nuevas todo el tiempo. Lamentablemente con el tiempo uno viene en ese proceso de ver todo el tiempo repetido lo mismo,
porque te da seguridad. Después no querés ver en algún otro momento de tu vida de nuevo algo porque no te interesa, porque ya lo viste. Y en otro momento de tu vida querés volver a ver de nuevo lo mismo porque cada vez que lo ves distinto. Claro, claro. E insisto, es un lugar de retorno, es un espacio de seguridad. Sí. Mucha gente ahora, ¿qué está haciendo, por ejemplo? Que es extraordinario. Por ejemplo, hablamos de las consecuencias del encierro. Se puso a ver publicidades viejas. Subieron los views de las publicidades de los 80, de los 90. Porque, bueno, en aquel entonces, tal vez no era de todo consciente, pero había un orden. Y eso tranquiliza. Hoy no tenemos las reglas de este nuevo orden, al menos no están claras. Se están escribiendo. Claro, y entonces uno se melancoliza por momentos, no todo el tiempo. Busca seguridad. Claro, en busca de seguridad. Porque como no sabe lo que va a venir, por lo menos, bueno, me refugio en eso, que sé en lo que devino, que sé que terminó trayéndome. Y como fue algo que me dio por momentos felicidad, bueno, voy en busca de esa felicidad perdida. Bueno, acá lo mismo. Pasa con esto que vos señalás muy bien. Me vengo a sentar frente al televisor para ver esa película que ya vi, darle otra lectura, pero a su vez también recuperar esos espacios de felicidad que experimenté cuando la vi por primera vez. Hay algo de ese chico de 5 años que llevamos, viste, adentro de forma permanente, pero esa vez ¿para qué? Para no angustiarnos por demás. Porque lo que más angustia al ser humano, y es el tema que nos atraviesa, es la muerte. Es la muerte, es saber que nos vamos a morir. Somos la única especie que sabemos que nos vamos a morir. Tal cual. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso? Cogemos todo el tiempo, que es el momento donde generamos de manera ficticia un descendiente, aunque lo hagamos por placer, pero también está eso dando vueltas por nuestra cabeza, y es la forma que tenemos de contrarrestar esto que nos espera, que es el fin. Porque dejo descendencia, dejo algo parecido a mí, con mis genes, que va a sucederme cuando yo no voy a estar. Y es una forma, si querés, ingenua de abrazar esta causa por la que seguimos peleando, que es la de ser inmortales. Pues en definitiva es el gran dilema del ser humano. Es el gran dilema del ser humano, el saber que se va a morir y cómo hacemos para no morirnos. Dejamos obra, dejamos saber, una forma de seguir estando presente. Recomiendo una película pochoclera, ¿no? Como El Día de la Marmota, ¿no? Hermosísima, es una genialidad. Qué es una genialidad esa película. Qué interesante. Bueno, ¿cuándo él termina saliendo de la rutina? Cuando trabaja en sí mismo. Trabaja en sí mismo en un proceso más largo porque se ve que es un neurótico que tiene mucho para preguntarse, pero finalmente esa neurosis encuentra un fin. Se corta de cuajo y logra empezar a tener una vida nueva. Encima, con algo que le idealizaba, que era esa persona de la que él estaba enamorado. Esa mujer lo que le trae a él es una rutina nueva. Por lo tanto, logra salir de esa ruedita en la que gira como un hámster, porque ya lo espera una nueva ruedita. Logró dar el salto. Y es hermoso, a él le costó mucho porque era un neurótico de esos que, bueno, pasan por el diván varios años. La película está contada de un modo fantástico, con una metáfora mucho más rica, ¿no? Y de esa forma logra subirse a una nueva ruedita ahora con ella. Bueno, genial. En algún momento esa ruedita también va a tener, viste, giros en el mismo lugar, angustias, ya no va a encontrar alegrías en esa rutina. Es una película... Va a volver a pasar lo mismo, va a saltar hacia otra nueva rueda. Es un film para hacer la película de la película, ¿no? Claro, tiene infinidad de lecturas y es extraordinario. Lo que propone esa película es extraordinario. Es bueno, escúchame, tengo 68 minutos de Diego Recalde. Ay, la pucha. Espectacular. Espectacular, mi amigo querido. Te quiero mucho. No, bueno, y me fui despertando en la medida que fuimos hablando. Con lo cual fantástico. Me encanta hablar con vos. Sos una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Qué bien, hermoso. Hemos trabajado juntos y disfruté mucho de esa experiencia. Al punto tal que hoy me está pasando algo muy particular. Me siguen hablando de esa película en la cual trabajás. Que para mí es asombroso que con el tiempo esa película hasta adquirido más valor, porque en su momento cuando se estrenó incluía una polémica que era bastante difícil de digerir, y era la ridiculización a el revolucionario promedio, a la izquierda. Porque la derecha siempre fue ridiculizada y está ridiculizada también en esa película, y disculpa la clasificación escolar, porque en definitiva todavía nos seguimos rigiendo con esos
patrones, aunque después en la práctica no se den de un modo claro, ¿no? Esta distinción clara entre izquierda y derecha, que la tenemos en la teoría, en la práctica después no suele darse así. Pero la película venía a burlarse de todo eso. Y al principio costó, y ahora me doy cuenta, gracias a que hemos evolucionado y a que ciertos tabúes se fueron rompiendo, que eso que se contó hace aproximadamente 20 años atrás, hoy ya no molesta tanto. Tal cual. Hoy se puede ver y hasta con una sonrisa. Y se puede entender. Enemigos, gente que me puteó, hoy ya no. Hoy ya no, tal cual, tal cual. Claro. Gracias, Diego, Lo que hicimos, claro, lo que hicimos valió la pena porque no envejeció. Totalmente. Y hoy la gente lo tolera sin enfurecerse. Totalmente. Gracias, gracias por estos 70 minutos de Diego Recalde. Nos vemos. Gracias por estar en Argentina Productiva. Un abrazo. Gracias, querido. Un abrazo enorme. Suerte. Chao.